Queda como moderadora, integrante de la Sala Familiar de Toluca, magistrada Patricia Lucía Martínez Esparza. Buenas tardes, pues ya vamos por la recta final. Sé que ya están cansados, pero bueno, esperemos que esta plática y esta conferencia que vamos a tener de nuestros dos expositores, uno va a ser, es la doctora Mónica Elivier Sánchez, profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales, Humanidades de la Universidad de Guanajuato, y el doctor Adán Baltasar García Fajardo. Él no se encuentra con nosotros, pero nos dejó su conferencia a través de un video que vamos a correr. El doctor Adán Baltasar García Fajardo es internacionalista por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con beca de excelencia académica, grado obtenido con doble área de especialización en Derecho y Políticas Internacionales y Comercio Exterior, maestro en Sociología, graduado con honores por la misma institución y becario del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías desde el 2010 hasta el 2012. El doctor es doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Es también egresado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda, y de la Escuela de Derecho de Salzburgo, en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salzburgo, Austria. Desde junio del 2014 es director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Pues sin más preámbulo, corramos por favor su ponencia. Muchas gracias. A quien considero una figura emblemática del derecho en México, de quien además le tengo un profundo respeto. Quiero también aprovechar para agradecerle al doctor Rojas Amandi por haber firmado, reconociendo un rol del que me siento afortunado, mi primera carta como profesor adjunto. Allí en el año 2008, cuando yo comencé mi carrera docente en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Derecho. En esa misma casa me dieron la oportunidad de llegar a ser incluso profesor de posgrado, aunque hoy no lo soy más. También saludo con mucho cariño a la doctora Mónica Elivier Sánchez, quien fuera en algún momento mi vecina de cubículo, y con quien las bromas sobre la Escuela de Frankfurt y la teoría de sistemas no solían fallar, porque es una gran conocedora de estas corrientes de pensamiento y filosofía. A la atenta audiencia, colegas y compañeros, espero tomar un poco de su tiempo, alrededor de 20 minutos, agradeciéndoles de antemano por la atención y los comentarios que pudieran servirse a hacer, para realizar aquí en este foro una breve introducción de forma anecdótica sobre la forma en la cual el gobierno entrante la andaba regando, a mi parecer, cuando comenzó a trabajar en memoria, perdón y castigo o amnistía, y a partir de ahí tomaré elementos del derecho internacional público y privado para abordar el derecho penal internacional y ofrecer argumentos a favor, en contra, informacionales sobre la justicia transicional que se vislumbra pudiera aplicarse en México. Solo que dentro del marco del estándar de la Corte Penal Internacional, para finalmente dirigirme a algo que sucedió hace menos de un mes en la casa de todos ustedes, el Museo Memoria y Tolerancia, un 26 de septiembre de 2018. Hace algunos meses, el gobierno entrante comenzó a anunciar algo llamado foros escucha, donde se suponía que las víctimas, como el propio poder las llama, iban a tener un rol relevante en el momento de poder formar parte de un proceso de memoria, verdad, justicia y reconciliación. Esa primera experiencia en Ciudad Juárez no fue lo que los sujetos de reparación, sobrevivientes y deudos hubieran querido, porque en primer lugar a muchísimas personas no se les permitía la entrada, siendo que esas personas debieron haber estado, como dice la teoría, en un lugar central durante este y los siguientes foros. Tampoco fue una solución, lo que evidenció es algo muy profundo en el sistema político mexicano, que hoy visibilizo. Esa organización en un principio buscaba el protocolo y la publicidad. Me explico un poco más. Estando fuera de la puerta yo, primera y física persona, nadie me lo ha contado, noté a varios sujetos de reparación y defensores de derechos humanos intentando encontrar una oportunidad para poder entrar. La negativa era la constante, no importaba quién fueras porque la gente importante estaba dentro. Nadie logró convencer a las impasibles puertas que parecían más objetos que sujetos, donde las peticiones de los deudos no movían ni un ápice el corazón. Tuvo que venir un hombre grande y gordo a mover las puertas, como el nombre de su organización lo indica, logró un cauce ciudadano. Y cuando el caudal de víctimas lograba traspasar las puertas, se escuchó, parafraseo, si pasa algo es tu responsabilidad. Ese cauce, ese caudal, no destruyó nada, más que la máscara mentirosa de que aquello era por las víctimas. Cuando llegaron, tomaron el piso y se sentaron allí con humildad, a los pies del poder. Nuevamente tuvieron que interpelar a los funcionarios para que pudieran ofrecer la primera fila para que se sentaran. La dinámica comenzó a cambiar. Los nuevos actores interrumpieron, se quejaron, destruyeron el orden del día. Fueron la contingencia, no la necesidad.
pero al quebrar la naturalidad de lo politiquero se abrió un espacio para la sensibilidad y el cuestionamiento de algo que sin saber bien ni cómo ni por qué se ha intentado imponer. Una justicia transicional diseñada sin el foco en los lugares importantes, como son los sujetos de reparación individual y las sociedades o comunidades afectadas, siendo la más amplia la población mexicana en su conjunto. Ese foro abrió las posibilidades para que de manera autocrítica el propio gobierno, en particular el próximo jefe del Poder Ejecutivo, y dos de sus secretarios designados, el de Seguridad Pública, Durazo, y la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, se den cuenta muy pronto, antes de asumir sus cargos, que no se darán cuenta de lo que antes de empezar se les estaba yendo de las manos. Esta parte de la conferencia después de la introducción se llama Justicia y Derecho Internacional, porque para hablar de lo que quiero hablar tengo que decir tres cosas primero. ¿Qué es el monismo y el dualismo en el derecho internacional? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Y qué son los crímenes internacionales? En ese orden voy abordando dichos temas. El monismo y el dualismo, en el marco del derecho internacional, mucho tiempo coexistieron como dos tesis muy profundas sobre la primacía del derecho nacional sobre el internacional y viceversa, o bien sobre su complementariedad. Dichas tesis, las del monismo y el dualismo, abogan, la segunda por dos esferas separadas del derecho, uno doméstico, que regula el Estado o el territorio en el que emana la ley, y otro que regula la parte internacional, particularmente que regula las relaciones entre estados, donde otros sujetos como las organizaciones internacionales, movimientos de liberación nacional o el individuo, eran cuando esta tesis había nacido poco participativos o ni siquiera existían como sujetos. Si ustedes piensan en el sistema estadounidense el día de hoy, quiere pretender vivir bajo la tesis del dualismo, sustentada en gran medida en su constitución y la frase emanada de esta, the law of the land. La primera tesis, la del monismo, habla de estos dos derechos como complementarios, es decir, que conviven en una misma esfera y donde, por ejemplo, como en México, tienen, en el caso de los derechos humanos, un artículo primero que les da a los tratados internacionales en esta materia un nivel prioritario, o el artículo 133, donde los tratados que se ratifiquen por el Senado tienen también un nivel de lo más relevante. Ahora, aquí comienza también algo interesante llamado principio de complementariedad, donde me voy a extender un poco más hacia adelante. Para la tesis monista, el derecho internacional y los instrumentos que cada Estado ratifica está armonizado con las legislaciones nacionales y tiene una relación al menos de remisión con los estándares mínimos presentados en tratados internacionales. El principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional reconoce el rol que cada Estado debe jugar en la investigación, enjuiciamiento y castigo de los crímenes cometidos en el territorio o por los nacionales de los Estados ratificantes. Paro aquí con la cuestión del monismo y el dualismo y sigo con la Corte Penal Internacional. Esta es una organización internacional que tomó forma en el papel a través del Estatuto de Roma en 1998. Comenzó a operar en 2002, tuvo su primer juicio en 2004 y lanzó su primera sentencia en 2012. Esta corte fue creada reconociendo luchas complejas por la justicia a nivel internacional y también nació en la necesidad reconocida con el paso del tiempo de una jurisdicción supranacional que pudiera tomar casos muy complejos. Así, la CPI es heredera del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de la década de 1940, a la Segunda Guerra Mundial, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, por nombrar algunos, pero también en gran medida de la Comisión del Derecho Internacional de la ONU y de la voluntad de los países que negociaron, firmaron y ratificaron una organización internacional como esa. El foco de la Corte Penal Internacional no tiene que ver con el enjuiciamiento per se, sino con una cuestión que tiene que ver de manera disuasiva en la comisión de estos crímenes, donde se respetan, justamente por el principio de complementariedad, las jurisdicciones nacionales. Los crímenes que acusaría la CPI cuando nació eran, de acuerdo al artículo 5, el genocidio, en el artículo 6, los crímenes de lesa humanidad en el artículo 7, y los crímenes de guerra, el artículo 8. Agresión quedaría como una modificación realizada en la conferencia de Kampala y que entró en vigor para los países que aceptaron dicha modificación en 2017. Ahora, si en México se comete un crimen de competencia de la Corte, es decir, agresión, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio, quien tiene primacía jurisdiccional para investigar, enjuiciar y castigar es la autoridad del Estado mexicano. Pero si el Estado no puede o no quiere, entonces puede ser jurisdicción de la CPI. Con esto cierro la parte de la CPI, sigo con los crímenes internacionales. Los crímenes internacionales pueden ser muchos, tal como la falsificación de divisas, el tráfico de drogas, la imposición de una autoridad en un país extranjero y muchos otros. Pero en este caso lo que nos ocupan son aquellos mencionados en el artículo 5 de la Corte Penal Internacional. Estos crímenes no prescriben, nunca, como lo marca el artículo 29. Si bien es cierto que hay una ratione temporis en lo que la jurisdicción se refiere y quiere decir que, por ejemplo, en el caso mexicano, no podremos juzgar nada sucedido antes de octubre del 2005 o 1 de enero del 2006, porque entre esa fecha se juzgó, se ratificó y se depositó el instrumento de ratificación en Corte Penal Internacional, sí es cierto que a partir del 2006 la Corte podría tener jurisdicción sobre cualquiera de estos crímenes que se cometan y no hay prescripción.
Hay un largo camino para que este artículo naciera, el artículo 29, y fue voluntad de los estados que así sucediera. Para México, tanto la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad que remite el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, como el Estatuto, lo obligan a que dichos crímenes no prescriben. Aquí viene nuestro primer nudo problemático. En México no tenemos crímenes de lesa humanidad, no hay un tipo penal que lo englobe. Y aunque existan tipos penales que pueden entenderse como crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, asesinato, son algunos de los tipos penales que existen en la legislación federal, no tienen el carácter de crímenes de lesa humanidad y algunos de ellos podrían incluso prescribir. Los crímenes de guerra sería dificilísimo juzgarlos porque a partir de la sentencia de Radilla Pacheco 2009, las modificaciones del artículo 13 constitucional y el artículo 57 de la CPI. Estos crímenes no prescriben, como lo marca el artículo 29. Hay un largo camino para que este artículo naciera y fue voluntad de los estados parte que así sucediera. Para México, tanto la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que remite el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, como el Estatuto de Roma, nos obligan a que no prescriban. Y aquí viene nuestro primer nudo problemático. En México no tenemos crímenes de lesa humanidad, no hay un tipo penal que los englobe, y aunque existan tipos penales que pueden entenderse como crímenes de lesa humanidad, saber, tortura, desaparición forzada, asesinato, el exterminio entraría también aquí, son algunos de los tipos penales que existen en la legislación federal, pero no han adquirido el carácter de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra, por ejemplo, son complicadísimos de juzgar en México. De hecho, sería punto menos que imposible debido a que a raíz de la sentencia de Radilla Pacheco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las modificaciones del artículo 13 constitucional y el artículo 57 del Código de Justicia Militar, hay una incapacidad, por así decirlo, de que los crímenes de guerra sean juzgados, además de que ese propio código es previo a la Segunda Guerra Mundial. Los crímenes internacionales a los que nos referimos, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tienen una definición muy puntual. Por ejemplo, cualquiera de los actos que les voy a mencionar a continuación, pero que sean permitidos destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y aquí vienen los actus reus, la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial, y las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, junto con el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, es lo que cuenta como genocidio. En México sería dificilísimo juzgarlo porque incluso la propia identidad del grupo nacional, que sería el grupo mexicano, es porosa, por decirlo menos. Entonces, sobre a pesar de que pudiera haber peticiones o comunicaciones para hablar de un genocidio, porque se suele malentender la magnitud o la escala con que un genocidio sucede, es poco probable. Lo que sí es probable es que los crímenes de lesa humanidad, como cualquiera de los actos que les voy a mencionar, sí es algo que en México se ha cometido. El paraguas o chapó del artículo dice que cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, cuenta como crimen de lesa humanidad. Entonces, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación o otra privación grave de la libertad física, en violación con las normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, los crímenes de naturaleza sexual, aquí entran violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otra forma de violencia sexual comparable, también entran en esta categoría. La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, desaparición forzada de personas, crimen de apartheid o lo que existe dentro de una cláusula residual, que son otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Aquí me detengo un poco. ¿Qué quiero decirles con esto? En México suceden crímenes internacionales, particularmente lo que podríamos entender como crímenes de lesa humanidad, pero no hay una legislación que pueda enjuiciar, como hablamos en la tesis del monismo, de manera armónica o al menos con el principio de remisión, de acuerdo a lo que la Corte Penal Internacional dice. Como ustedes ven, ninguno de estos crímenes pueden o deben prescribir, uno, y dos, deben ser investigados, enjuiciados y castigados.
De lo contrario, México puede estar en violación de sus obligaciones internacionales y además estaríamos arriesgándonos a perder la jurisdicción sobre estos asuntos. La propuesta de amnistía o indulto es una propuesta muy severa. ¿Por qué? Porque si no se investiga, enjuicia y al menos se le da una sentencia a los culpables, se puede pensar que estos juicios o que estas investigaciones o que esta situación está en realidad queriendo sustraer a los principales responsables de la justicia. O bien no se instruye el proceso en forma independiente o imparcial y entonces el propio principio de complementariedad, es decir, los artículos 17 y 20 de la Corte, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, permitirían a la Corte tener jurisdicción. ¿Qué sucede con esto? Que México quedaría en una circunstancia o una situación de quiebre o de no cumplimiento con sus compromisos internacionales con otros países que nos conocemos comprometido a estrechar el cerco a la impunidad y donde lo que estamos permitiendo, si permitimos la falta de castigo o de enjuiciamiento, es que este tipo de crímenes sigan ocurriendo. Ahora, y aquí viene quizá lo que yo quiero plantear como una contribución alternativa a lo que hoy pudiera pensarse como pasará. En primer lugar, es muy importante pensar que los sujetos de reparación, y en ese sentido hay que quebrar la simetría de la palabra víctimas, porque siempre viene de un sujeto pasivo o poderoso hacia uno que tiene menos poder, las víctimas o los sujetos de reparación tienen que ir al centro de esta justicia. Entonces, escucharlos y hacerlos parte de es de lo más relevante. En segundo lugar, y por eso hablé de rostro y corazón, no voy a hablar de rostro y corazón, es por la palabra coraje. Coraje, fuera de alguna de las excepciones, viene de la palabra corazón. El coraje implica tener mucho corazón. Y a México le va a hacer falta muchísimo corazón para poder confrontar las difíciles verdades que hoy estamos apenas comenzando a conocer a través de tráileres llenos de cadáveres, a través de fosas en Jojutla, a través de albercas de ácidos en Santa Fe. Entonces, no nos queda más que saber que lo que viene hacia adelante no va a ser sencillo, no va a ser rápido, no nos va a gustar, sí nos va a doler, pero atendiendo un poco a lo que Kant dice sobre la paz duradera y de la profundidad de lo que el conflicto es, atendiendo a la verdad, es eso que nos puede dar en largo plazo estabilidad y reconstrucción del tejido social. Entonces, la reparación a las víctimas, que quisiera decirles yo, sujetos de reparación, individuales, deudos y o sobrevivientes, es una parte. La reparación a los sujetos de reparación colectiva, que son, por ejemplo, las comunidades desplazadas o lastimadas por la lucha contra el crimen organizado, es otra. Navi Pillay, cuando hablaba sobre la justicia restaurativa y cuando ella era jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, notaba un caso sobre cómo mujeres que habían sido violadas no querían un castigo o una sentencia porque no importaba que la gente se pudriera en la cárcel. Lo que ellas querían, por ejemplo, como una cuestión de reparación, era tener barcas para llevar sus mercancías a venderla en un mercado más grande. Sin que esto sea la solución o la panacea, escuchar a las personas que son sujetos de reparación para entender qué es lo que ellos están esperando es muy importante. Y ahora regreso otra vez al anecdotario. El 26 de septiembre del 2018, en el Museo de Memoria y Tolerancia, casa de todos ustedes, sucedió un encuentro muy interesante. Por un lado, los padres de los 43, familiares de personas desaparecidas, sobrevivientes del ataque de la Normal Rural Isidro Burgos, asociaciones civiles o representantes de asociaciones civiles, representantes de organizaciones internacionales, Jan Grab de Alta Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por el otro lado, por así decirlo, el poder.
la secretaria de Gobernación designada, la doctora Olga Sánchez Cordero, el licenciado Alejandro Encinas y el presidente electo. Y contrario a la forma en la cual yo inicié esta conferencia o esta ponencia, lo que sucedió ahí fue una horizontalidad. Es decir, el presidente electo quebró esa asimetría existente en el primer foro escucha de Ciudad Juárez para ponerse a nivel de cancha y a solo 1 metro, 1,5 metros de los familiares de las personas desaparecidas. Y con ese simple acto de reconocimiento, de equidad o de igualdad, y con la escucha que implicó saber qué es lo que esperaban de él, se llegó a acuerdos que permitieran de alguna manera no una justicia como tal todavía, sino la promesa futura de encontrar una solución a las necesidades de esas personas. Quizá los padres de los 43 han sabido ser comunidad y como tal exigir, demandar y visibilizar una causa, pero lo que nos muestra este experimento sucedido acá en el museo a través de de todas estas organizaciones que les comenté y de asociaciones civiles como Serapaz y el Centro Pro Derechos Humanos, es que hay una vía diferente del mero castigo, del pudrimiento en la cárcel, porque incluso puede ser peor, que implica escuchar al otro en simetría, y que ese escuchar al otro en simetría y reconocerle sus necesidades puede llevarnos de manera más rápida o más positiva hacia un futuro en el cual la paz pueda ser duradera. Los castigos en Corte Penal Internacional y en buena medida también en México implican 30 años de cárcel o cadena perpetua, por una sumatoria, muchísimos años de cárcel. Eso no le da paz a los sujetos de reparación. Eso tampoco puede a la larga reinsertar socialmente a las personas que van a la cárcel. Lo que estamos atestiguando el día de hoy es que si nos quedamos en sistemas de justicia engarzados en un arcaicismo, no vamos a resolver nada. La propuesta aquí es quebrar de alguna manera lo que la mera legalidad dice e ir a profundidad a atender causas, consecuencias y asimetrías que en buena medida pueden generarnos un mejor futuro. Con esto termino, quedo abierto para preguntas y respuestas o comentarios, si es que podemos participar a través de la vía virtual, y muchas gracias por su atención. Bueno, ya escuchamos la gravedad de la situación, es realmente la que estamos viviendo el día a día, y la preocupación, pues no solo por nuestra situación en nuestro país, sino que a nivel internacional vivimos estos mismos problemas, y que lo más importante, yo creo que como lo dijo nuestro exponente, es tener ese coraje, yo creo como instituciones, como personas, como seres, como familiares de las personas que están pasando ciertas cosas, que vivimos el día a día, debemos de tener ese coraje y todos ir a la profundidad. Es difícil porque es una situación muy complicada. Bueno, me dicen que me parece que hay otro video del exponente. Pues usted es una persona sincera y que usted va a resolver nuestros problemas, porque ya es un sufrimiento muy grande. Y no sé si ahorita tengo esa sensación en mi corazón, que usted es una persona noble de sentimientos, que usted es un padre que nos tiene que comprender el sufrimiento que estamos pasando. Ahorita le voy a mostrar una foto que no es de ahorita, que la tengo desde el 2006 y no la he deshecho porque siento que esa confianza, ahora como madre que estoy sufriendo, he depositado más confianza en usted. Es un pequeño fragmento de lo que nos comentaba lo sucedido en el Museo de Memoria y Tolerancia. Bueno, pues continuamos con la exposición de la doctora Mónica Elivier Sánchez González, que voy a leer un breve resumen de su currículum.
profesora investigadora del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo, de División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guanajuato en Campus León. Maestría en Historia del 2004-2016 en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas del 2009 al 2013 en la Universidad Ciudad de México. Bueno, pues sin más, dejo en voz a la doctora. Adelante, doctora. Pues, en primer lugar, agradecer la invitación al doctor Víctor Rojas por permitirme estar en este foro. Como la magistrada ha comentado, mi perfil en realidad es más, viene de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, y en realidad todas las aproximaciones que he hecho al derecho han sido siempre de la mano del doctor Rojas Amandi, así que para mí es como un examen, ¿no? Porque evidentemente él fue el que me metió a estos temas, ¿no?, de derecho internacional público, con aquel caso Avena, con el que arrancamos un proyecto de investigación ya en el lejanísimo año de 2011, y en realidad formalmente ese fue mi inicio en cuestiones jurídicas, siempre desde las ciencias sociales y desde la teoría sociológica, y a partir de ahí es que he podido tener incursiones en materia de derechos humanos, en dos vertientes que son las que me tienen hoy aquí conversando con ustedes. Una, fundamentalmente, las violaciones en materia de desapariciones forzadas, de las cuales Adán ya ha mencionado bastantes elementos que para ustedes como público especializado en materia jurídica me parece que son relativamente o bastante conocidas, y la otra muy vinculada al contexto de mi inserción laboral los últimos 4 años, que tiene que ver de manera general con la violencia de género sistematizada en diferentes planos. Entonces, esta propuesta que yo traigo está pensada, como ya el doctor Rojas lo avisoraba en el horizonte, desde la teoría de sistemas de Luhmann, pero básicamente desde una aplicación que el emprendimiento más importante es afrontar el contexto presente de la sociedad mexicana, no solo en un espacio de transición aparentemente política, sino también en el sentido de no poder aplazar más la toma de decisiones inmediatas y en un horizonte de tiempo relativamente manejable para este contexto de descomposición y de violencia social sistemática que parece atravesar el país desde el norte hasta la frontera sur, y del cual la sociedad civil tampoco puede permanecer ajena y responsabilizar o creer que las estructuras del Estado son suficientes para presentar respuestas a los pendientes que hay en materia jurídica, sino también a la parte más sensible, que es la propia recomposición del tejido social, que al margen de los cargos que cada uno tenga, pues es el más importante, porque después de ser funcionarios o académicos somos personas y somos mexicanos, es decir, no podemos seguir rehuyendo a la manera en que la sociedad mexicana tiene que pensarse y plantearse desde sí misma. Una crítica desde el lugar que yo he hecho, que ocupo, que es el académico, tiene que ver con ciertas resistencias del núcleo académico para posicionarse socialmente respecto a esta gran necesidad imperante que significa hablar del problema que tenemos como país en materia, por ejemplo, solo para decir dos casos, de desaparición forzada y de feminicidios. En este sentido, mi propuesta, que es una propuesta de lectura, en primer lugar, trabaja con la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, básicamente porque es una teoría que no rehúye a la hipercomplejidad de las sociedades contemporáneas. Sociedades contemporáneas que, como la teoría postula y como nosotros lo vivimos día a día, parten de una diferencia estructural sustancial entre los centros, que tienen una coordinación entre las instituciones, por decirlo de alguna manera, las expectativas sociales y la interacción social, es decir, si ustedes, nosotros viajamos, tenemos certeza jurídica, certeza de expectativas y certeza de convivencia respecto de elementos mínimos de relación con los otros. La diferencia sustantiva con las sociedades como las latinoamericanas y mexicanas es precisamente que tenemos una expectativa, tenemos instituciones y tenemos interacciones, es decir, que no hemos alcanzado a consolidar de una manera estructuralmente real
cómo garantizar, por ejemplo, el famoso Estado de Derecho. Es decir, tenemos un horizonte, tenemos instituciones y después tenemos un montón de interacciones que en muchos de los casos lo único que no quieren es nunca tener que ver con nada que los lleve al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bonito saber que hay justicia, pero es muy desagradable tener siquiera que imaginar alguna vez ser parte de un procedimiento, y esto lo digo sobre todo desde la sociedad civil, no tanto a los abogados, no les queda de otra, ¿no? Están condenados a estar ahí de uno u otro lado, ya sea en la formación, en la decisión, en la defensa, en el litigio. Entonces, eso es, en términos generales y ejemplificado, eso significa una periferia de la modernidad. Es decir, claro que somos modernos, pero tenemos pendientes para hacer que esa modernidad sea una modernidad inclusiva, por lo menos en términos de expectativa y de estructuras institucionales. En ese breve contexto, además, nosotros planteamos esta idea, ¿no? La realidad de cómo hacer frente a los problemas de desaparición forzada, por ejemplo, y de feminicidios en el país. Y entonces, 2018, no solo por la transición política, sino porque llevamos casi 12 años, por lo menos 6 en guerra contra el narcotráfico y otros 6 o 7 que de manera velada parece que está, pero no está. Vemos al ejército en las calles, parece que no hay la transición política del sexenio de Calderón al de Peña Nieto parece que no logró revertir la oleada de violencia que se instauró en el otro sexenio, y entonces de manera real vivimos violencia, de manera formal tenemos instituciones y de manera social parece que la demanda por justicia es imperante y ha alcanzado a la sociedad civil de manera real. Es decir, un ejemplo de ello me parece tiene que ver con estos esfuerzos de las mujeres y de los familiares que han tenido desapariciones forzadas en su familia, que frente a un colapso, ¿no? O a una imposibilidad institucional de tomar el problema de manera vertical y directa, salen y deciden buscar a sus familiares, donde sea, como se pueda. A eso es a lo que me refiero con esta imposibilidad de renunciar a la participación real y efectiva cuando se trata de buscar justicia, lo que eso se necesite. En estos factores, quizá lo primero que habrá que decir, ¿no? y lo retomo de esta manera, porque como Adán ya lo mencionaba en su anterior intervención, parece que en México queremos llegar al fin del problema sin siquiera tener nociones del problema. Y entonces esta propuesta de pacificación no es que los mexicanos no queremos paz, simple y sencillamente lo que queremos saber es cómo se llega a ella, ¿no? Entonces ese proceso nos reta en todos los órdenes sociales a decir qué es lo que hemos vivido los últimos 12 años en este país. Académicamente la responsabilidad es tratar de elucidar o de manejar o manifestar aristas para hacer aprehensibles los problemas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en materia de desaparición forzada, como probablemente para muchos de ustedes sea evidente, aunque la tipificación y el nombre hablan de algo, la realidad es que en México la desaparición forzada no se vive ni se ha presentado de la misma manera en términos temporales, en términos de actores, en términos de contexto político, incluso en términos de vivencia social. Si nosotros empezamos a observar que este problema que tiene una etiqueta y un concepto es hipercomplejo abajo de la etiqueta, entonces probablemente tengamos la posibilidad, por ejemplo, como un ejercicio primero de discernir de qué tipo de agentes estamos hablando, de qué tipo de instituciones estamos hablando. Y para el mundo del derecho es absolutamente fundamental, no solo por las temporalidades ni por la vigencia de los crímenes, sino por todo el proceso que tiene que decidir en torno a lo que se viene, ¿no?
Entonces, si nosotros asumimos que México como un país de la periferia tiene un fenómeno que de facto, aunque no esté dicho, es crimen de lesa humanidad, porque hablamos de desapariciones forzadas desde el año 2006, 2007 hasta 2018, ¿no? Entonces, si nosotros no empezamos a asumir no solo las etiquetas, sino la complejidad institucional que para los decisores tiene, entonces tenemos un sesgo muy importante en términos de procedimientos. Como todos los que están aquí saben, tanto la ley en materia de desaparición forzada como de reparación es demasiado nueva en términos del fenómeno que nosotros estamos viviendo. Eso al sistema de derecho, ya dejemos de lado la parte de la sociedad civil, le implica un un reto real en términos de, por ejemplo, capacitación, cargas de trabajo, conocimiento del contexto de las decisiones de los jueces, manejo, por ejemplo, de la ley en materia de reparación, que hay una diferencia sustantiva, ya no pensemos entre el norte y el sureste mexicano, sino en términos de la manera en que los fenómenos de desaparición forzada, por ejemplo, que son muy diferentes respecto de la desaparición en Ayotzinapa de los 43 estudiantes. Entonces, la teoría de sistemas, ¿qué es lo que permite en términos analíticos y prácticos? Empezar a observar que los fenómenos no son monolíticos, no solamente en términos de instituciones y de actores, sino que esa diferencia temporal también tiene un impacto real en términos, por ejemplo, yo no sé qué sea eso, pero del horizonte de expectativa de impartición de justicia. ¿Eso qué significa? ¿Y cómo se puede observar si nosotros tratamos de querer precisarlo en términos de la interacción social real? Vuelvo a este punto. México es un país, un estado que habla de justicia y la sensación de la interacción real es, pero lo que no hay es justicia, ¿no? Pareciera que el tiempo, en lugar de hacer que el fenómeno tenga una especie de bajar la intensidad en demandas, lo que ha hecho no es solo incrementar la intensidad en demandas, sino motivar como un daño colateral que la propia sociedad civil empiece a buscar nuevas u otras maneras de exigir justicia. Entonces, eso acentúa cada vez más la diferencia estructural entre los planos sociales modernos. Es decir, hay por una parte fenómenos que incentivan la participación ciudadana, por otra parte participación ciudadana y por otra parte las instituciones del Estado. Un ejemplo que me gustaría aportar en esta diferencia, ¿no?, que parece tener un camino más trabajado pero con muchos pendientes en términos efectivos, tiene que ver, por ejemplo, con la violencia hacia las mujeres. Probablemente México es de los pocos países en América Latina que desde principios de la década del 2000 se dedicó a impulsar leyes que facilitaran la transversalidad en la perspectiva de género, por lo menos prácticamente en todos los órdenes federales de gobierno. Y entonces teníamos una estrella porque decían, México realmente, por lo menos en lo formal, está caminando hacia modificar o hacia esta gran aspiración de la igualdad entre géneros. Pero se quedó ahí. Se quedó ahí ¿por qué? Porque como todos ustedes lo saben, una cosa es lo que formalmente se decide a nivel federal y otra cosa es cómo los estados lo bajan y otra cosa es cómo los municipios lo viven. Y entonces es una desgracia porque parece que si el derecho, que es lo más derecho que puede haber en términos de verticalidad normativa, no consigue hacer acoplamientos estructurales, incluso en los órdenes estatales y municipales, lo que empieza a suceder son agendas que se vuelven pendientes, ¿no? Y entonces la sociedad y las mujeres asesinadas y los familiares de las mujeres asesinadas no pueden esperar, han esperado demasiado. ¿Por qué no pueden esperar? Porque en el plano formal se dice, aquí hay justicia, y entonces las mujeres dicen, pues sí, pero aquí no ha llegado, ¿no? Y bueno, el Estado de México es probablemente con Veracruz de los estados donde la violencia hacia la mujer se hace más evidente. ¿Eso en qué punto nos pone? Positivamente diríamos, bueno, tenemos sociedades que por lo menos ahora tienen un horizonte de qué puede llegar a ser la justicia, aunque la justicia no haya llegado a ellos.
Y entonces tenemos funcionarios que obligadamente empiezan a asumir retos de capacitación para que la justicia deje de ser un concepto, un proyecto que se decide en una sala y que tenga que lidiar con una noción de justicia vital cada vez más urgente y más necesaria. ¿Por qué pongo el caso de la violencia contra las mujeres? No porque sea solo mujer, sino porque es un punto donde parece que técnicamente está todo puesto. Incluso las alertas de género son casi la gran, bueno, México es visto como un país de avanzada en ese sentido. Es el único país que tiene ese mecanismo, por lo menos como una medida de decir, yo gobierno federal sí tengo un problema. Y tengo recursos y tengo mecanismos para por lo menos de manera inicial no darle vuelta al problema. Lo que sucede es que a más de 10 años o 7 años de las alertas de género hay una sola cosa que las alertas no han podido conseguir, revertir la violencia hacia la mujer. Y entonces, como ustedes lo han hecho y como ustedes que son juristas que se capacitan todo el tiempo, la gran pregunta es, bueno, y la gran panacea de la política pública que iba a resolverlo todo, ¿qué nos está quedando a deber? ¿No? Porque además el Estado de México es de los mejores evaluados en materia de política pública casi en todos los ámbitos de desarrollo social, incluido la perspectiva hacia la mujer, y paradójicamente van por la segunda alerta de género, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los elementos muy importantes que cada vez debe estar más presente en el Poder Judicial es el factor sociocultural, que es hipercomplejo porque es en las políticas públicas, perdón que lo diga, si hay economistas o amantes de las políticas públicas, ese no lo van a poder revertir. La toma de decisiones no puede revertir lo que culturalmente está anclado en las estructuras sociales. De ahí la necesidad imperante, por ejemplo, de atender el problema de las desapariciones forzadas en presente y no esperar a que se acaben, porque lo que México ha mostrado en todo el sexenio vigente es que no se van a acabar. Yo que soy docente, y es la parte más dolorosa, ¿no? Los alumnos siempre dicen, ¿y esto cuándo va a parar? Porque las generaciones, incluso en la que yo me formé, siempre decían, bueno, viene un cambio de gobierno, algo tiene que cambiar. La desgracia de hoy en día es que como docente responsable uno no puede decir el 1 de diciembre México se vuelve a rehacer, ¿no? La juventud tampoco puede aplazar una participación efectiva en términos, por ejemplo, de justicia. ¿Por qué? Porque algo que ya los feminicidios han mostrado y que las desapariciones forzadas empiezan a mostrar es que claro que la afectación de la memoria social y de la identidad del mexicano, por supuesto que se ve dañada, ¿no? Es increíble, aunque ya está naturalizado que en las escuelas primarias en el norte y también ya en el Bajío hagan simulacros sobre balaceras, ¿no? O que los niños en el norte hagan mochilas antibalas, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, si eso no es afectar la memoria social del presente, entonces, ¿qué estamos esperando? No lo digo solo a los juristas, también lo digo a los docentes, ¿no? Porque parece que entre la universidad, la escuela y el mundo real hay una vacuna muy importante, ¿no? Entonces, parece que los profesores hacemos docentes que lo que no quieren es saber de su país y ver esta realidad descarnada frente a la cual no pueden seguir esperando que alguien les venga a resolver, ¿no? Eso en las aulas es muy impresionante, todavía hay esta expectativa de decir, el presidente lo va a arreglar. Y luego los que tratan con ellos dicen, pero es que el presidente hay una sola cosa que no sabe, historia de México, ¿no? Entonces, eso es impresionante porque lo que muestra es que nuestro problema estructural ancestral también se acompaña de un elemento de ignorancia muy importante. Entonces, si en términos de país no sabemos qué es lo que nos puso en este punto, mi gran pregunta, ¿no?, es cómo podemos no resolver un problema, llegar a conocer los diferentes planos de la propia disposición social para decir qué es una desaparición forzada. Desafortunada o afortunadamente el derecho hace evidente el desconocimiento y la profundidad del problema cuando el delito no está tipificado, por ejemplo, en todo el país. Y donde está tipificado ni siquiera las definiciones son iguales. Y o un secuestro tiene más años de cárcel que una desaparición forzada. Entonces, ese tipo de problemas que no son de Luhmann, pero que la teoría de Luhmann claro que ayuda a ver, lo que muestra es que si el derecho como sistema, que es el sensor por excelencia de la expectativa social en un ámbito de convivencia,
tiene todavía retos importantes por asumir, entonces, ¿qué nos esperamos de los otros sistemas que de manera coordinada deberían contribuir a una presencia de responsabilidad social para asumir que la sociedad no es una entidad, aunque para Luhmann sí lo es, abstracta, que puede prescindir de nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las memorias sociales de presente, porque la memoria social de presente, como todos los que estamos aquí presentes lo sabemos, no teóricamente, pero sí vivencialmente, lo único que hace es hacer esta carga de sentido cada vez más laxa, ¿no? Laxa, ¿por qué? Porque difícilmente si las memorias sociales de presente pudieran contener en ellas mismas el impacto de la violencia, probablemente nuestra manera de convivir sería completamente diferente, ¿no? Entonces, eso afecta en términos de identidad, en términos de reproducción, y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo en México, cuando se habla de foros de paz, se disocia entre la justicia, la historia, la comunidad y la violencia y la vivencia inmediata. Mientras esos ámbitos estén desfasados, difícilmente se podrá conseguir un ámbito efectivo de reconciliación, ¿no? Eso se ve ya en el caso colombiano. Claro, queremos paz, pero a mí no me van a regresar a mi hijo, ni a mí me van a regresar todo lo que la guerrilla me quitó, ¿no? Entonces, lo que sucede es, entre menos claridad haya, los agentes que fueron parte de los movimientos nunca van a estar satisfechos, porque entonces es como decir, ¿dónde firmo la paz? Y la sociedad debería decir, ¿y cuándo empiezas a decirnos por qué nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Pero insisto, en México está en un punto donde ese decir qué es lo que nos ha pasado ya no se encuentra en los libros de historia, se encuentra en la vivencia cotidiana. Y más bien, probablemente uno de los caminos más efectivos para conseguir un país pacificado, tenga que ver con un conocimiento de aquello que nos ha llevado a la reproducción de crímenes de lesa humanidad en este país que no se dicen, ¿no? Porque claro, todos mejor que yo lo saben, tienen costos políticos afuera, mucho más importantes que lo que hay en México, ¿no? Por ejemplo, en agosto del presente año salió una nota donde decía que México a 2018 llevaba 35,000 casos de desaparición forzada, ¿no? Entonces, ahora que Adán mencionaba el 26 de septiembre, que es un año de rememoración, para mí no es conmemoración, ¿no? Pues no podemos celebrar o recordar que la gente desaparece en México, debemos rememorar porque no tenemos nada de ellos, no solo de ellos, sino de todos los que se han llevado. Los 43 es el símbolo de un fenómeno mucho más arraigado, del cual ni siquiera hay un conocimiento profundo, ¿no? Por ejemplo, en el norte, estas organizaciones civiles de las que Adán es parte, yo no lo sabía, ¿no? Hay por lo menos solicitado en Corte Internacional declaraciones de crímenes de lesa humanidad para que la Corte asuma y abra una Corte Penal Especial para el caso mexicano de Baja California, de Monterrey, de Chihuahua y de Coahuila. Y eso claro que no se mediatiza, pues porque eso rompe con el estado de paz en el que formalmente se vive, aunque fácticamente estemos muy lejos de ellos, ¿no? Y entonces ese tipo de desaparición forzada, siempre insistiré, no es equiparable a lo que sucede en Guerrero, porque Guerrero tiene procesos históricos de otro tipo, y tampoco a lo que vive el sureste y a lo que recientemente empieza a vivir toda la zona del Bajío, ¿no? Entonces, si México no asume que un foro de diálogo implica la construcción de problemas antes de la resolución de problemas, difícilmente de manera efectiva podremos posicionarnos en materia de derecho, ¿no? Y con eso cerraría mi intervención en espera que ustedes pues más bien planteen preguntas. Muchas gracias. Pues después de escuchar esta excelente exposición que me parece muy clara y sobre todo con mucha conciencia y es como que la continuación de lo que escuchamos al doctor Baltasar, entonces no sé, para abreviar y por los tiempos, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta a la doctora, por favor? ¿Nos levanta su mano? ¿O algún comentario? ¿Nadie?
¿Nos apoyan o sin micrófono? Perdón. Ah, ok. ¿Nos das tu nombre, por favor? Listo, buenas tardes. Mi nombre es Luis. Mi pregunta va enfocada a esta última temática que muy importante, especialmente en México. Quisiera saber cuál es su perspectiva acerca de, o mejor dicho, ¿qué piensa usted o cuál sería la mejor opción para que surja esta transición en la que ya no tengamos, como lo había mencionado usted, tanta formalidad en todo el sistema jurídico mexicano? ¿Cuál es su punto de vista para que ya logremos pasar de ese conjunto de legislaciones que contemplan toda la armonía en la sociedad para que se logre materializar, digamos, en la sociedad? Lo primero que diría es, tú no puedes romper la coordinación del Poder Judicial porque entonces sí estamos acabados, ¿no? O sea, me parece que justo esta primera parte de la intervención, cuando yo decía, la sociedad tiene planos distintos de reproducción, entonces nosotros como país tenemos una expectativa de lo que queremos, como realidad vivimos otra. Y se supone que toda la parte de las instituciones lo que producen es esta especie de coordinación entre lo que yo espero y lo que yo vivo. Entonces, más bien, yo lo que diría es, a esta necesidad imperante de tener un sistema de derecho en México más moderno, ¿no? Modernización no significa suplantación, modernización significa no solo la parte tecnológica, sino la parte de leyes que puedan ser vivenciables no solo para los tomadores de decisiones, sino también para la sociedad, ¿no? México como sociedad tiene un pendiente de maduración muy importante, ¿no? Yo creo que, salvo los abogados, difícilmente, por ejemplo, alguien puede decir cuántos artículos hay en la Constitución. Y entonces uno dice, si cosas elementales como un reglamento de tránsito no lo conocemos, ¿qué tipo de aspiraciones en términos de demandas de justicia podemos hacer? Es que me parece que nosotros estamos hechos de una manera muy atípica. Todavía creemos que las instituciones son omnipotentes, omnipresentes y atemporales, pero temporales, ¿no? Y entonces eso no significa que las instituciones no tengan responsabilidad, pero significa que como sociedad también estamos obligados a que esa responsabilidad se haga. Y eso en materia de políticas es la famosa política pública y la nueva gestión, ¿no? O sea, no puede pensarse en ejercicios reales de política y de derecho si la sociedad es francamente desconocedora de todos los sistemas en los que está inmersa. Por eso mi ejemplo era irónico en ese sentido, ¿no? Todos queremos justicia, pero siempre decimos, por favor, que nunca tenga que ir a un juzgado, ¿no? Por favor, hay que eludir el sistema penal mexicano. Y entonces uno dice, es que la sociedad necesita ese conocimiento, ¿no? Pero claro, ese conocimiento implica tiempo. La cuestión es que nosotros como país en este punto estamos en un momento en el que no podemos rehuir a ser vigente y vital ni el sistema de derecho, ¿no? Porque la sociedad demanda cada vez más justicia y ni siquiera esta justicia abstracta. El caso de las desapariciones forzadas es muy evidente, ¿no? Desaparecen a los que mantienen a las familias y cuando van al banco les dicen, ¿y dónde está el acta de defunción? Por ejemplo, ¿no? O luego, como hay casos muchos en el norte, mujeres que cuando desaparecen a sus maridos se quedan embarazadas y cuando quieren ir a registrarlos les dicen, ¿y dónde está el papá? Entonces, ese tipo de figuras jurídicas que están lejanas todavía a pensar en estos superconceptos europeos de la transición, la verdadera justicia, la reparación a la memoria, si vale la pena o no hacer memorias históricas de desapariciones forzadas, son una aspiración que debe estar en el horizonte.
Pero me parece que una respuesta concreta es, cuando se habla de un derecho vigente, tendría que ver con todas estos espacios en blancos o indeterminados que viven tanto las personas que han sufrido desapariciones forzadas, los familiares, como las madres de las mujeres asesinadas, como se vio en Michoacán con las autodefensas, ¿no? Entonces de repente llega el crimen organizado y te dice, pues fíjate que este rancho que era tuyo ya no es, entonces pasa a retirarte o te retiramos pero del planeta. Entonces todo ese tipo de espacios de indeterminación, incluso en términos formales, quizás sería la primera tarea a resolver. La cosa es que en México siempre queremos, los pobretólogos siempre son mi ejemplo, ¿no? Crees que la pobreza se resuelve desde un ovni hacia la tierra, y entonces haces un montón de expertos en política pública que de lo único que nunca han resuelto es pobreza, ¿no? Y los tienes en el sistema nacional y les das becas y los capacitas y los capacitas y los capacitas, y cuando se viene el INEGI a hacer los censos, pues resulta que estamos igual o peor, ¿no? Como hace una semana se publicó la OCDE, ¿no? Acaba de decir que los niños en México han incrementado su pobreza en un 50%. Y entonces tú dices, y todas las políticas públicas y toda la inversión en materia de desarrollo social y toda la inversión y toda la focalización y todos los recursos, no solo se perdió el recurso, sino todo ese compromiso y meta de una nueva forma de entender el desarrollo social parece que solo se ha quedado en las universidades y en el SNI, ¿no? Pero que no alcanza a bajar a la sociedad real. Entonces, mi idea va sobre todo en esos sentidos, una vitalización de hacer vigente en términos de los problemas, aunque la gran desgracia es que entre la realidad social y el sistema social hay tiempo, ¿no? Y la otra tiene que ver con asumir que como sociedad tenemos un compromiso real de intervención y de participación, y que cada vez podemos rehuir menos. Y entonces los ejemplos los dan, insisto, todas estas organizaciones que buscan justicia, que buscan a sus hijos, tal vez no porque la justicia sea abstracta, sino porque hay una necesidad de dolor social evidente al cual no le pueden cerrar la puerta, ¿no? Y me parece que esos serían por lo menos dos cosas, pero que no tienen que ver con cancelar la vigencia de los sistemas, sino con una actualización real. Y eso es lo que yo podría decir, ¿no? Gracias, doctora. ¿A quiénes le correspondería esto que nos está mencionando? Pues es que aquí es algo que técnicamente se llama la coordinación de los sistemas y de la comunicación, ¿no? Me parece que en materia de derecho, pues probablemente los más importantes son los maestros de derecho, ¿no? Yo cuando estaba en la Ibero hace muchos años ya, todavía estudiaban el código de Porfirio Díaz y yo decía, híjole, yo creo que van como 150 años atrás. Digo, ya con el doctor Rojas todo se modernizó, ¿no? Pero parece que hay un desfase muy importante en la educación en materia de derecho, ¿no? Y por otra parte también un desfase en términos de lo que se espera de los estudiantes. Si bien es cierto que una parte se sumará a las universidades, la otra pregunta es, ¿y los que van al mundo real están capacitados para el mundo real, ¿no? Y entonces uno ve las pruebas PISA internacionales y es peor que la pobreza de los niños, ¿no? Porque todos los que están en la escuela no saben leer, ni saben sumar, ni saben restar, ni hay principios de equidad. Lo único que México sí rebasa las expectativas es en expectativas, ¿no? Si queremos un mejor país, si queremos ser profesionistas, si queremos prosperar, pero a la hora de responder matemáticas, física, cálculo, lógica, todos reprobados. Y entonces yo como docente me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones? Parece que no hay una capacitación para que ellos se sumen al país real, ¿no? Y entonces uno ve los modelos educativos y se da cuenta que entre el modelo educativo mexicano y cómo evalúan a los estudiantes en las pruebas PISA no hay manera, ¿no? Mientras en la preparatoria todavía te enseñan a calcular coeficientes de fricción, en el examen PISA te hacen preguntas tan elementales con qué sucede en un cuerpo cuando corre en ciertas condiciones. Y entonces el alumno dice, oiga, pero es que mi maestro de física no me enseñó eso, ¿no? Entonces me parece que cuando hablo de ese ajuste institucional tendría que ver con eso. Sí hay una parte que irá a las universidades, pero hay otra que irá a los tribunales, pero hay otra que irá a la industria, pero hay otra que irá a las empresas, y creo que México en ese sentido ha descuidado esta necesidad real de un país de intelectuales, pero también de un país que tiene que ir a resolver los problemas inmediatos, ¿no? Porque los que van además los vemos como los técnicos, ¿no? Y entonces tienes técnicos que son meramente operativos
sin procedimientos de reflexión compleja, y entonces tú dices, yo creo que si a ellos se les metiera más reflexión y a los universitarios más realidad social, podríamos tener una posibilidad de cambio más real, ¿no? No solo creer que un ejecutivo te va a resolver 40 años de desgaste estructural en términos de instituciones. Imposible, la educación sobre todo de importancia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Guadalupe, soy estudiante y mi pregunta va enfocada para nuestras generaciones que van enlazadas para el derecho. Usted comentó algo sobre los estudiantes que están esperando tal vez el cambio aquí en el país. ¿Usted qué mensaje o qué alternativas le daría a los estudiantes que piden justicia al país, pero no se ve el progreso? Mira, yo te voy a contestar justo desde el lado de docente que cuando salió de la Ciudad de México, tuvo que enfrentar la realidad que es estar fuera de la Ciudad de México, que es una burbuja en sí misma, incluso de varias zonas del Estado de México. Cuando yo llego a Guanajuato empiezo a ver algo que es el acoso sexual a las alumnas en la universidad, ¿no? Y entonces a tu pregunta, ¿qué les dije a mis alumnas? Hagamos una rueda de prensa. Porque la realidad es que hay un colapso institucional, porque las instituciones hay problemas que no quieren ver y que no quieren asumir como problemas que están ahí vigentes, ¿no? Y entonces pues imagínate más o menos cómo va mi curso laboral en los últimos días, ¿no? Pero a lo que me refiero es, cuando yo hago una crítica, no es una crítica a los estudiantes, sino también a los docentes que se paran enfrente de un estudiante. Tú no puedes querer un país crítico si haces alumnos pasivos, domésticos, acríticos y obedientes. Eso mata cualquier posibilidad real de tener tomadores de decisiones con criterio, porque lo único que la educación hace en muchos casos es matar el criterio. Porque entonces te dicen, aquí usted o es esto, o es blanco o es negro. Y entonces yo me pregunto, nunca he visto un país México blanco y negro. Siempre hay grises, claroscuros, y seguimos teniendo esta perspectiva. Entonces, me parece que es muy importante que los alumnos tomen la palabra de una manera distinta, probablemente a las generaciones de los 60, porque se supone que como sociedad tenemos otras herramientas, pero entre menos silencio haya sobre los problemas, pienso que tenemos una posibilidad real de incidir desde tu lugar. Un estudiante no va a cambiar México, pero probablemente lo que aprenda y decida sí puede tener incidencia en otras generaciones, ¿no? Y para bien o para mal, ustedes son el futuro de este país. Como dirían maestros que yo he escuchado, que son solo un poco más grandes que yo, dirán, bueno, es que sí, la verdad les dejamos un país bastante, pero bueno, no todos nos podemos ir de este país. Entonces, el reto es menos apatía social y más participación real, ¿no? Siempre en México se ha tenido un miedo a la participación política, ¿no? Porque o todos son vendidos, o todos son flojos, o todos son corruptos, y entonces uno dice, bueno, luego no se quejen del presidente que tienen, ¿no? No lo bajaron de un ovni, se hizo en un país como este. Entonces, creo que la responsabilidad sobre las nuevas generaciones es más fuerte quizá que antes, ¿no? Porque México cada vez se hace menos vivible si la participación real de la sociedad sigue esperando a tener una incidencia concreta. Y eso es lo que podría decir yo, ¿no? Pero no hay respuesta real, o sea, no hay respuesta de aquí está la receta y con eso cambias el país. Me parece que si pensamos así, estamos condenados a seguir en el mismo México que hemos tenido por lo menos los últimos 12 años o 18 años, ¿no? O sea, no es una respuesta real, pero bueno, si yo tuviera respuestas ya no estaría. Pues muchas gracias, doctora Mónica Elivier, excelente exposición, pues muchas gracias. En mi escuela judicial.